A menudo, debido a esos maravillosos detalles de la historia navideña, pasamos por alto algunas verdades fundamentales que forman la base para estas historias. Verdades que al mismo tiempo son fundamentos de nuestra fe. Obviamente, al llegar a este tiempo nosotros pensamos y recordamos, bueno, qué lindo haber estado o imaginarnos al menos aquella noche, normalmente lo imaginamos, en donde aparecen los ángeles, cantan gloria en las alturas, paz en la tierra, aquellos pastores, ese pesebre, a veces nos imaginamos, ¿verdad? Los animales que estuvieron ahí. Todos detalles muy lindos, detalles que traen a nuestro corazón alegría, gozo. Y en ese contexto a veces nosotros pasamos por alto que esa historia del milagro navideño tiene como base o fundamento verdades vitales. Y recordemos que los milagros en la Biblia son llamados o referidos como señales. Especialmente el Evangelio de Juan, en donde vamos a estar deteniéndonos hoy, se refiere a los milagros del Señor Jesús como señales. Y esto es real en toda la Biblia en realidad. ¿Por qué señales? Porque apuntan a una realidad espiritual vital. Lo mismo ocurre con el milagro navideño. Nos enseña acerca de quién es Dios y sus propósitos para el ser humano. En esta serie que vamos a comenzar hoy, queremos repasar estas verdades, entendiendo que hoy necesitamos fortalecernos en nuestro conocimiento teológico, doctrinal en medio de un mundo que es cada vez más hostil a nuestra fe, pero al mismo tiempo más necesitado de nuestro testimonio claro. Y la teología del pesebre, es decir, lo que nos enseña el milagro navideño, es un lindo lugar para comenzar a reafirmar esas verdades sobre las cuales están construida, nuestra fe. Y vamos a comenzar con este tema. El milagro navideño nos enseña que el Dios de la creación es también el Dios de la nueva creación. Confesar a Dios como creador es entender que el mismo poder que trajo todo lo que existe a existencia, todo lo que vemos, también obró en aquella humilde aldea llamada Belén. El mismo poder creador de Dios. Y este tema lo vemos reflejado en el prólogo del Evangelio de Juan, y les invito a que puedan abrir su Biblia. En Juan capítulo 1, versículos 1 al 18 vamos a estar leyendo, y yo siempre caracterizo este texto como el relato navideño sin pesebre ni ángeles. ¿Por qué? Porque el prólogo de Juan nos habla del milagro navideño, es decir, la encarnación del Hijo de Dios, pero sin todos esos detalles que se encuentran en el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Mateo, que es donde nosotros encontramos todos los detalles, la aparición de los ángeles y demás. Los pastores, lo encontramos en Lucas, lo encontramos en Mateo, pero Juan comienza su evangelio hablando de la encarnación del Hijo de Dios, es decir, el milagro navideño, solo que sin los detalles del pesebre, los ángeles y demás. Así que vamos a dar lectura a Juan capítulo 1, versículos 1 al 18. Los que tengan sus Biblias, los tenemos también ahí en pantalla. Dice así la palabra del Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón,
sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí leemos la palabra del Señor. Este prólogo del Evangelio de Juan tiene todos los temas que van a tocarse prácticamente en el resto del Evangelio. Fíjense que encontramos palabras como luz. Jesús iba a decir más adelante: yo soy la luz del mundo. Vida, Jesús iba a decir: yo soy el pan de vida. Encontramos que los que le reciben tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Todos los temas están aquí comprimidos. Es como que está haciendo justamente una introducción Juan de lo que va a hablar en el resto de su evangelio, y el centro de todo lo que él va a escribir es la persona de Cristo. Y aquí, como les decía, entonces tenemos el relato navideño, pero sin todos los detalles, porque nos habla del milagro ocurrido en Belén, sin el resto de los detalles. Entonces el milagro navideño nos enseña que el mismo Dios que obró en la creación, obró en la nueva creación inaugurada en la encarnación de su Hijo, con el fin de la resurrección y restauración de todas las cosas. Y esto lo vemos al comparar el origen tanto de la creación como de la encarnación y el propósito de la creación y la encarnación. Y eso es lo que quiero hacer con ustedes, tomando un poco este pasaje como base, hablar de la manera en que Juan nos está demostrando y nos está queriendo hacer entender que el mismo Dios que obró en la encarnación es el Dios que trajo toda existencia. Y esto lo notamos al considerar el origen de la creación y el origen de la encarnación. Un cuestionamiento recurrente en la historia navideña tiene que ver con el nacimiento virginal. ¿Cómo es posible, preguntan muchos, que ocurra esto bajo las leyes físicas y naturales? ¿Cómo es posible que venga un niño al mundo sin que haya estado presente uno de sus progenitores? Muchos escépticos ven en el relato un indicio de fantasía y dicen: esto es solamente para justificar lo especial de la vida de Jesús. Como Jesús fue un hombre tan notable, entonces sus seguidores imaginaron esta historia de que él no fue concebido de forma normal, sino que el Espíritu Santo obró para que María, la Virgen, dé a luz, conciba y dé a luz. Algunos incluso dicen: hay paralelos en religiones paganas anteriores al cristianismo. Por ejemplo, algunos de los dioses persas que tienen también esta historia de que nacieron de forma virginal. Pero tenemos que hacernos la pregunta: ¿es esto así? Por un lado, esto se hace mucho hoy en día, trata de encontrar paralelos de la historia de la Biblia y las demás religiones paganas del tiempo o anteriores incluso, pero la realidad es que aquel que quiera comprender las imágenes y referencias que encontramos en el Nuevo Testamento no tiene que ir a otro lugar sino al Antiguo Testamento. Porque la mayoría de los autores hacen referencia, especialmente los evangelios, están llenos de referencias a las promesas de Dios en el Antiguo Testamento. No hay que mirar más allá de eso. Pero por otro lado, y lo más importante, el nacimiento virginal, obviamente algo milagroso, algo sobrenatural, tiene como fundamento una verdad irrevocable de la fe. ¿Cuál es esta verdad? Dios es creador. Y todo lo que existe ha surgido a partir de su voluntad creadora. Sin Él y su poder, nada de lo que ha sido hecho sería. Juan inicia su evangelio con la siguiente frase. En Juan 1:1 leemos la frase: en el principio.
Y les pregunto a aquellos estudiosos de la palabra, ¿dónde más encontramos esta frase en la Biblia? En el principio. Y quizá algunos conocedores ya enseguida relacionaron. Vamos al Génesis, al primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y algunos podían mirar y decir: ay, mira, ¿por qué coincidencia? Juan comienza de la misma manera en que comienza el primer libro de la Biblia, su evangelio. Y tenemos que saber, mis amados hermanos, que no es ninguna coincidencia que Juan comience su evangelio de esta manera. ¿Por qué? Su intención es que el lector relacione, conecte la historia del Verbo encarnado, el Cristo, el Hijo de Dios, con el obrar del Dios creador de todo lo que existe. Y Juan, al referirse a Cristo, habla de verbo, que es un término también traducido como palabra, lo cual iba también directamente a relacionarse a aquellos lectores del Antiguo Testamento y iban a decir: claro, porque en la creación, el Señor, en el inicio, en el origen, Dios creó todo por medio de su palabra. Y una vez más, Juan tiene esta intención de conectar ambas realidades. El Dios creador es el mismo que está obrando en la encarnación de su Hijo. Y al referirse al verbo, dice que Él estaba con Dios, lo cual indica diferencia, pero también dice que era Dios, resaltando también la unidad y la naturaleza del Hijo de Dios, no diferente a la del Dios Padre, creador de todo. En otras palabras, Juan estaba diciendo: Jesús, de quien este evangelio trata, es eterno, de la misma naturaleza del Padre, y es el agente creador de todo lo que existe. Una verdad que se ve reflejada también en el resto del Nuevo Testamento. Pablo en Colosenses 1 al 16 escribe del Hijo: porque en Él, dice de Cristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él. Y Pablo añade: para Él. No solamente Él es el originador de todas las cosas, sino para quien todas las cosas existen. En su segundo sermón, el apóstol Pedro predicó en Jerusalén lo siguiente. En Hechos 3:15 tenemos el registro. Él dijo a los judíos: matasteis, una combinación de palabras muy interesante, matasteis al autor de la vida, refiriéndose también a Cristo. Y resaltando lo mismo que está haciendo Juan, el autor de la vida. ¿Quién es el autor de la vida? Un judío iba a entender, por supuesto, que es Dios. Y él estaba diciendo: matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Entonces vemos aquí la conexión que en todo el Nuevo Testamento está presente. El poder que fue, que hizo posible que todo el universo exista, fue el mismo poder que estaba obrando en la encarnación del Hijo de Dios. En el principio, dice Juan, utilizando eso y llevándonos a considerar el acto creador. El poder manifestado en el nacimiento virginal es el mismo poder de la creación del universo. Hoy quizás muchos escépticos escuchan del nacimiento virginal y se ríen. A veces se van a reír en nuestra cara, nos van a tildar de necios, ignorantes, incluso paganos, ¿verdad? Porque van a decir: mira, los otros pueblos paganos ya tenían estas historias. Pero tenemos que preguntarles: ¿qué hay del universo? De todo lo que existe. Tenemos que preguntarles: ¿por qué existe? Y algunos, no, te van a decir: bueno, el Big Bang, la antimateria, etcétera, etcétera. Y tenemos que preguntar: ¿en serio? En el 2017, hace 3 años, la Organización Europea de Investigación Nuclear, que opera el famoso acelerador de partículas en Suiza, ¿verdad? Una cosa gigantesca y carísima que tiene el propósito justamente de explicar un poco el origen del universo. Después de hacer funcionar por mucho tiempo, obviamente esto sigue funcionando, ellos siguen investigando, pero esto fue prácticamente lo último que ellos pudieron dar al público de las investigaciones en el 2017, y esto fue noticia, salió la conclusión de esta organización
Y la conclusión era lo siguiente: el universo no debería existir. Esa fue la conclusión. Y uno de los investigadores en esa ocasión dijo lo siguiente en una entrevista: todas nuestras observaciones encuentran una simetría completa entre la materia y la antimateria, razón por la cual el universo no debería existir en realidad. Debe de haber una asimetría en alguna parte, decía él, pero simplemente no entendemos dónde está la diferencia. Conclusión: después de varios años de estudio y millones de euros gastados, lo que hoy, como se suele usar esa frase, la ciencia nos puede afirmar con certeza, el universo no debería existir. Todavía no sabemos qué es lo que pasó para que esto sea real. La pregunta del origen del universo es una que ha intrigado a científicos por siglos. Christopher Hitchens, un físico cuántico británico que es cristiano, dijo en una entrevista lo siguiente: la pregunta ¿por qué el mundo existe? No es una pregunta para un científico, decía él mismo siendo científico. ¿A qué se refería? Refiriéndose que al método científico de observación y comprobación simplemente no pueden responder a esta pregunta ¿por qué? Pueden haber teorías de cómo se originó todo, dice él, pero no de por qué. Entonces, cuando los científicos se preguntan sobre el origen del universo, no solo se están preguntando cómo llegó todo a existir, sino por qué está todo tan ordenado. ¿Por qué hay leyes que gobiernan el universo, que hacen posible que un matemático pueda, en cierta forma, anticipar lo que más adelante un físico va a descubrir? ¿Por qué hay leyes que hacen posible que se pueda escribir en una fórmula que explique de repente cómo funciona cierta parte del universo? ¿Por qué es que en el planeta en el que vivimos hay un orden tal que permite que la vida siga? Uno de estos ejemplos es nuestra atmósfera. Nuestra atmósfera tiene un porcentaje de alrededor del 70% de nitrógeno, 20% de oxígeno y el resto de otros gases. Y dicen que una pequeña variación en ese porcentaje entre los gases haría que la vida ya no sea posible. Un poco más de nitrógeno, un poco menos de oxígeno, un poco más de dióxido de carbono. E incluso a pesar del calentamiento y todo, ese equilibrio se mantiene. En una oportunidad vi un documental sobre esto y el científico que estaba explicando esto decía: si vos me preguntás, le decía al entrevistador, ¿por qué es que este balance sigue en el tiempo durante ya siglos para permitir la vida? Mi respuesta es: no sé, dice. No sé cómo, algún día hemos de saber, ¿verdad? La constante respuesta de los científicos es: algún día hemos de saber. Ante esta realidad del ordenamiento, de la lógica, de la belleza en nuestro universo, de las leyes, hay solamente 3 respuestas posibles. La primera respuesta es que existe una explicación matemática del por qué, solo que todavía no lo sabemos, ¿verdad? Como siempre dicen los científicos. Va a llegar el momento en que vamos a encontrar esa fórmula así de cortita que va a explicar todo nuestro universo, la teoría del todo. Solamente que todavía no sabemos. Lo que quiero resaltar con esto es que eso requiere fe. Aquel que dice, y esta es una de las posturas menos populares, va perdiendo popularidad de que un día se va a encontrar esa fórmula, pero aquel que dice esto tiene esa fe de que un día vamos a encontrar esa fórmula. Es fe. Una segunda opción para responder al orden del universo, al fino diseño del universo, es la teoría de los universos múltiples, que hoy en día es muy común y muy popular, cada vez más crece en popularidad. Y esta teoría simplemente dice que el universo, como hay infinitas probabilidades y se van repitiendo a lo largo del tiempo de forma infinita, es posible que nuestro universo haya salido en una de esas probabilidades, como así también es posible que haya otros universos paralelos, ¿verdad? Así que nosotros podemos estar aquí hoy, ¿verdad? Y está aquí Don Ale, pero en un universo paralelo puede estar también Don Ale, solo que con 2 cabezas o 3 cabezas, ¿verdad? Pero es posible porque si nosotros multiplicamos las probabilidades de que el universo vaya y exista así nomás, entonces en algún momento iba a ocurrir esta probabilidad que es el universo en el que estamos nosotros. Genial. Lo menciono nada más para otra vez resaltar, esto requiere fe, ¿verdad? Porque nadie va a poder probar que existe un universo paralelo. Uno puede creer que existe un universo paralelo. Lo que nos lleva
a una última opción al considerar todo lo que existe y el fino diseño de todo lo que existe. Hay un creador y diseñador. Y esto también requiere fe. Es más, la palabra dice en Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por lo que nosotros confesamos que este creador se ha revelado a nosotros, explicándonos. Y por eso entendemos que todo lo que ha sido hecho, todo lo que vemos, surgió de la nada por su voluntad, la voluntad del creador. Menciono todo esto, hermanos, por lo siguiente. Nosotros podemos decir, cuando de forma escéptica nos dicen es imposible un nacimiento virginal, tenemos que responder, no existe ninguna teoría científica, ya sea física, matemática o cuántica, que no requiera fe a la hora de considerar el universo. Vamos a estar de acuerdo en eso. Lo que nos diferencia a nosotros es que nuestra fe es el resultado de nuestro encuentro con el Creador por medio de su gracia y de su revelación. Porque la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, menciono todo esto, hermanos, porque Juan es esto lo que él quiere hacer. Él quería que sus lectores enseguida relacionen. En el principio, el Dios creador de todo estaba obrando en la encarnación de este hombre a quien conocimos como Jesús, pero que entendemos que es el unigénito Hijo de Dios. El mismo poder que trajo toda existencia estaba obrando para que aquella virgen concibiera y dé a luz a un hijo. De forma sobrenatural, y la palabra habla de una nueva creación inaugurada en ese acto de la encarnación. Así que cuando consideramos la nueva creación en Cristo, lo hacemos teniendo como referencia el mismo poder creador, como lo hace Juan. Mismo poder creador. Hoy en día que se producen cosas ya de forma masiva, de repente es difícil notar las diferencias entre los fabricantes de cualquier cosa. Pero, de hecho, no con todas las marcas ocurre, ¿verdad? Pero anteriormente uno podía decir, bueno, tal producto, ese es de tal fabricante, porque se nota, no hace falta ni que lo toque, lo veo y yo sé de dónde vino, lo oigo y yo sé de dónde vino. Papá tenía hace muchos años ya un Peugeot 504. Y yo les puedo asegurar, queridos hermanos, acá don Ale también, que es amante de los escarabajos, va a ocurrir lo mismo, ¿verdad? Yo les puedo asegurar que si yo escucho hasta hoy ese motor viejo, yo voy a reconocer que es un Peugeot 504 o la línea similar de los Peugeot. Tenía un ruido demasiado particular. Y acá don Ale, bueno, es la de saber también de los motores. Escuchando uno sabe, ese es de tal fabricante, eso lo hizo fulano, viene de tal lugar. Porque en su sonido o en sus características uno puede saber de dónde vino. A los que les gustan las motos, ¿verdad? Una Harley Davidson, acá está Marco que le gustan las motos, ¿verdad? Se prende el motor, uno difícilmente va a confundirlo. Tiene un sonido particular. Con los arquitectos y sus obras, con los artistas ocurre lo mismo. Un edificio que hizo el arquitecto tal, por más de que es diferente, esta es una casa, este es un edificio, sabemos, este es el arquitecto tal, ya tiene sus características. Vemos una pintura de un artista, una pintura, Van Gogh, es una pintura la siguiente, vos sabés que es de él. Tiene la misma línea, los mismos colores, el mismo estilo. Lo que Juan está queriendo hacer con su prólogo es directamente decirnos, en el principio era el verbo, él quería que sus lectores relacionen, el mismo Dios de quien nosotros sabemos por revelación que creó todo lo que existe, es el Dios que estuvo obrando en este ser humano, que no era solamente un ser humano, era el Hijo de Dios encarnado. Eso es lo que Juan estaba queriendo hacer. Simplemente podemos confesar que así como el poder soberano de Dios obró trayendo de la nada todo lo que existe, obró haciendo que una virgen concibiera del Espíritu Santo al Verbo encarnado, el Hijo de Dios hecho hombre. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios.
Y si vamos más adelante, confesamos que el mismo poder creador es aquel que hace que seres humanos muertos en sus delitos y pecados vengan a vida y al conocimiento de Dios. Porque al creyente, la palabra nos llama nueva creación en Cristo. El mismo poder que trajo toda existencia, que hizo posible la encarnación del Hijo de Dios, hace posible también que seres humanos que están muertos o estamos muertos en nuestros delitos y pecados, podamos venir de muerte a vida en Cristo Jesús. Por lo tanto, el milagro navideño nos recuerda que tanto el universo como la iglesia, los que creen en el nombre de Cristo, existen por el mismo acto poderoso del Creador. Que el pesebre nos enseña esto: Dios es creador. Lo que vemos no existe por coincidencia, sino por la intención del Creador. Lo mismo ha ocurrido en aquel pesebre, en el nacimiento virginal. Así que no es necio decir yo creo en el nacimiento virginal si yo estoy confesando a Dios como creador. Juan hace esta relación: el mismo Dios, el mismo poder obró para que el Hijo de Dios viniera en aquel pesebre. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, donde vemos que el Dios creador es también el Dios de la nueva creación, es en el propósito. Palabras que hemos leído en el prólogo: vida, en él estaba la vida, decía Juan. La vida era la luz, otra cosa, lleno de gracia y de verdad. Todos términos que aparecen a lo largo del libro de Juan, todos términos que indican que Dios no solo lo creó todo, sino que lo creó para algo. La luz de los hombres, vida, verdad. Dios no lo creó todo para después apartarse y quedarse como un mero espectador. Todos estos términos nos enseñan que para algo Dios lo creó todo y para algo Dios nos creó a nosotros. Tal vez muchos hoy digan: yo sé que Dios lo creó todo. Hermano, le aguanto luego a esos ateos que se llenan la boca de esas sus teorías y tal cosa. No quiero luego ni escuchar. Pero recordemos lo que la misma palabra nos dice. Santiago 2:19 dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es decir, la fe no es solamente de reconocer si Dios existe, si es posible que Jesús haya venido de una virgen. La fe es creer que Dios existe y confiar en Dios. Fe es creer y obedecerle a Dios. La fe entiende que si Dios lo creó todo, lo creó para algo. Una de las ofensas más fuertes que podemos escuchar como seres humanos es que nos digan: no servís para nada, ¿verdad? Eso puede marcar una vida, puede manchar el futuro de alguien que llega a meter eso en su corazón y te dijeron: vos no servís para nada. Pues tenemos que hacernos la pregunta: ¿por qué tenemos que servir para algo? Es más, tal vez alguno ahí habrá respondido: yo no quiero luego servir para nada, yo existo y punto. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que servir para algo? Sin embargo, nuestro corazón anhela llenar este propósito en alguna de las áreas de nuestras vidas. ¿Por qué? La respuesta es que en el fondo, de alguna u otra forma, nosotros sabemos que hemos sido creados para algo. Y la palabra nos enseña, como Pablo decía, todo ha sido creado para Él. Hemos sido creados para nuestro Dios, para glorificarle a Él, para vivir nuestras vidas para Él. Sin la doctrina de la creación, ningún propósito tiene sentido. Si entendemos que el universo existió porque existió y tenemos universos múltiples, no hay propósito. Si decimos, confesamos a un creador, entonces entendemos que lo que vemos existe para algo, nuestras vidas existen para algo. Y el Hijo de Dios vino una vez más a recordarnos que Él no iba a dejar que ese propósito se perdiera. Hubo un propósito en la creación. Juan dice que Cristo es la luz de los hombres. El propósito de Dios no fue crearlo todo y después alejarse.
Él nos creó para su gloria. El pecado interrumpió este propósito y aquí es donde entramos en la importancia de la historia y del milagro navideño, el inicio de la nueva creación. La encarnación viene a reponer aquel propósito original, por lo que se dice que los que creen en Jesús, engendrados, dice, no son de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El mundo afectado por el pecado ha sido juzgado y no tiene futuro. Su futuro es pasar. Pero el propósito de Dios permanece en la nueva creación. Y finalmente, el milagro de la encarnación del Hijo de Dios nos habla dentro de ese propósito de Dios, de un Dios de gracia y de verdad, lleno de gracia y de verdad. Gracia, porque a pesar de la desobediencia, nuestro Dios quiso seguir siendo nuestro Dios. Eso es lo que nos enseña esa imagen del pesebre. Gracia. A pesar del pecado y la desobediencia. Gracia. Y verdad, porque el Señor no dejó ni dejará que su propósito se trunque ni se corrompa. Vino a tomar nuestro caso que estaba perdido para que su propósito continuara. Aquel propósito de comunión que fue interrumpido por el pecado. El milagro navideño nos recuerda, el Señor en su gracia volvió a tomar ese propósito. ¿Para qué? No cualquiera, sino aquel que dice no engendrado ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No por nuestras fuerzas, ni nuestras ganas, ni nuestra religión, sino creyendo en Cristo, quien vino, es quien ese propósito puede restaurarse. Hay un villancico que solemos cantar, creo que la mayoría lo conocerá, dice: venid fieles todos, a Belén marchemos, venid y adoremos. Hace poco un grupo de alabanza sacó un disco de Navidad y tituló una de sus canciones de la siguiente manera, tomando un poco como referencia venid fieles todos. La canción se llama Venid infieles todos. Y dice: venid infieles todos, aunque estés cargado y cansado de orar, dolido, fértiles e infértiles, Cristo ha nacido. Y al escuchar esta canción dije, bueno, va a sonar muy fuerte que cantemos venid infieles todos. Pero creo yo que tiene aún más fundamento bíblico que venid fieles todos, que la palabra de Dios dice que aunque nosotros somos infieles, Dios permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Y verdaderamente la imagen del pesebre nos recuerda, a pesar de nuestros pecados, Cristo ha venido. A pesar de nuestras falencias, a pesar de nuestra desobediencia, hay gracia y verdad. A pesar de nuestra infidelidad, el milagro navideño conlleva este mensaje también. Vengan, infieles todos, arrepentidos al trono de la gracia. Ese es el mensaje de aquel pesebre en Belén. A pesar de la infidelidad, Dios permanece fiel. Su Hijo ha venido, el Salvador ha llegado. Como conclusión, podemos preguntarnos, ¿es necio creer en el nacimiento virginal? Juan nos recuerda que se trata de Dios tal como lo hizo en la creación del universo. Y hoy nadie puede decirnos que no requiere fe el entender el universo. Nosotros por fe entendemos que Dios lo ha creado todo. Y si Dios lo ha creado todo, para nosotros no es necio decir que ese mismo Dios poderoso que trajo toda la existencia, lo que no existe, y lo diseñó de una forma tan perfecta, hizo posible que María, una virgen, concibiera. Perfectamente posible, porque para aquello que para los hombres es imposible, no es imposible para Dios. Ahora, segunda cosa, lo necio sería creer esto, pero vivir como si no fuera cierto. ¿Qué es lo que son esos que dicen que no creen en Dios, no creen en la encarnación? ¡Qué bárbaro! La pregunta es, ¿crees esto
y lo vivís. El nacimiento de Cristo no es solo una linda historia, es el propósito de Dios revelándose. Y al mismo tiempo es un recordatorio de que la creación pasará. Y hay una sola forma de entrar a la nueva creación, no por la carne, no por nuestras fuerzas, no por nuestra religión, sino por medio de un nuevo nacimiento creyendo en Jesús. El único medio, la única manera, por medio de Cristo. Y como hemos visto y leído, Juan decía, vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. Cuando contemplemos hoy estas imágenes lindas, recordemos estas verdades fundamentales. Dios es creador. Todo lo que existe vino a existencia por su poder. Ese mismo poder obró en la encarnación del Hijo. Ese mismo poder obró para que un día nuestros ojos sean abiertos y podamos confesar a Cristo como nuestro Señor. En segundo lugar, cuando veamos aquel pesebre, pensemos el propósito de Dios, que a pesar de nuestro pecado, desobediencia e infidelidad, la gracia del Señor y su verdad manifestándose en aquel pesebre para todo aquel que venga a Él. Invito a que inclinar las cabezas, cerrar los ojos, vamos a terminar orando. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tanto podemos, Señor, extraer de este pasaje que hemos leído, esa misma pequeña frase en el principio que nos resalta de que nuestra fe no está fundamentada en una fantasía, sino en la declaración y proclamación de que tú eres el Dios creador, y así como has creado todo, has obrado en la encarnación de nuestro Salvador. Señor, aquí el pesebre nos recuerda que en tu gracia has decidido que tu propósito para con nosotros continúe. Que podamos vivir para tu gloria en comunión contigo, en una nueva creación por medio de Jesucristo. Señor, y aquel pesebre nos recuerda de tu gracia que hasta hoy se manifiesta. Yo te pido, Señor, conoce la situación de cada uno de mis hermanos que están aquí, aquellos que están mirando. Que tu Espíritu vuelva a recordarnos con esa hermosa imagen del pesebre que has manifestado tu gloria en gracia y en verdad. Que los infieles, desobedientes, pecadores, podemos venir a ti y ser salvos. Te alabamos, Señor, por tu inmensa gracia. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.